Julio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La opinión, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las 7 de la mañana con 48 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. También en lo que tiene que ver con las opiniones y las colaboraciones a través de este espacio informativo, que yo agradezco infinitamente. En el caso justamente de la diputada Betty Marmolejo Rojas, que nos haga favor de platicar con la audiencia y que vayamos de la mano, pues construyendo sobre todo una nueva cultura en el tema de los derechos humanos, que vayamos conociendo cómo se van desarrollando, qué alcances tienen, dónde están, qué son, cómo se comen pues los derechos humanos para las y los ciudadanos, y con ello pues también consolidar la perspectiva de las y los ciudadanos en un esquema democrático, en un esquema de participación ciudadana, en un esquema en el que los derechos humanos se conviertan realmente en una parte fundamental y sustancial de una sociedad moderna y activa, y a través también de los medios de comunicación. Mi querida Betty Marmolejo, ya me eché un rollo, voy a pasar un video rápidamente y luego regreso. ¿Cómo estás, Betty? Buenos días. Bien, contenta, muchas gracias a ti y al auditorio. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y ayer coincidimos, te vimos pasar, no tuvimos oportunidad ya de platicar más a detalle en el informe de actividades de Luis Nava Guerrero, quinto informe de gobierno, hablar de la rendición de cuentas que tiene que ver y que van de la mano también con los derechos humanos, implica la necesidad de que los gobiernos pues también estén al pendiente de lo que los ciudadanos requieren, necesitan, y de lo que el gobierno también tiene obligación en un momento determinado, las instituciones públicas, de informar a los ciudadanos, mi querida Betty Marmolejo. Lo dices muy bien, Aurelio. Justamente la rendición de cuentas es el complemento de un derecho humano muy importante, que es el acceso a la información, obviamente también la libertad de expresión y la protección de datos personales, y que involucra a dos partes. Involucra tanto a los responsables de la toma de decisiones en el orden público como a la ciudadanía, porque la rendición de cuentas justamente es este equilibrio para los gobiernos y para los sistemas democráticos. Claro, que además tiene varias perspectivas o dimensiones, ¿no?, que también tendríamos que conocer, pero que de repente cuando a nosotros nos hablan, este es un esquema de rendición de cuentas, sí, hombre, ¿a quién le importa? De repente pareciera que pasa eso, pero no, sí son temas importantes, temas relevantes para los ciudadanos. Sí, y justamente el día de mañana, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, y por eso también nuestra legislación lo señala de esta manera. Todo el mes de septiembre, por lo menos en el estado de Querétaro, se rinden los informes de las diferentes autoridades ejecutivas. El día de hoy se rinde también, por ejemplo, el del Poder Judicial. La legislatura lo tuvimos también en este mes, y bueno, es una oportunidad el informe de actividades de las diferentes instancias para evaluar los resultados, la administración de los recursos públicos, y por supuesto el que los ciudadanos puedan hacer valer su voz y pues participar en esta toma de decisiones de carácter público, que es un derecho de todos. Como bien dices, lo hizo ya el Congreso del Estado en la representación de las diferentes fuerzas políticas. Hoy toca el Poder Judicial, y el próximo 30 de septiembre al encargado, responsable, representante del Poder Ejecutivo, que es el gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Hay una responsabilidad, tienen, y hasta dónde y cuáles son los alcances de una responsabilidad pública, que tienen también obligación de informar a las y los ciudadanos de lo que tiene que ver justamente con la definición de políticas públicas, programas y acciones de gobierno. Betty Marmolejo. Existe una responsabilidad, justamente la rendición de cuentas tiene tres principios primordiales. Uno es el derecho a la información, otro es el diálogo, es decir, esta interacción con la ciudadanía, y el tercero es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien adquiere un espacio y una oportunidad en el servicio público tiene esa obligación. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le mandata, y los informes y la rendición de cuentas dentro del sistema anticorrupción y el sistema de transparencia que también tenemos legislado en nuestro país y en el mundo, es que tienen esta obligación y esta responsabilidad. Pero tendríamos que entender ahí lo que de repente desde el punto de vista ciudadano no entendemos. Tú eres abogada, doctora en Derecho, y además conoces perfectamente bien que decimos muchos ciudadanos, es que lo que no está prohibido está permitido para las y los ciudadanos. Esa es una máxima que puede servir para regir nuestra vida, ¿no?, nuestro comportamiento incluso en un momento determinado.
y el otro para los funcionarios públicos, para los servidores públicos, para los gobiernos, con esta responsabilidad de informar que solamente pueden hacer lo que les está permitido hacer en un momento determinado. Betty Sí, se rige por un principio de legalidad toda la administración pública. Sin embargo, el otro elemento fundamental para la mejor toma de decisiones es la participación ciudadana. Claro. Y aquí hemos hablado reiteradamente de eso. La participación ciudadana es muy importante también en el esquema de rendición de cuentas, porque es quien puede realizar la fiscalización y que a través de diferentes instancias, y es también quien puede solicitar la sanción en caso de que haya incumplimiento o mal manejo de los recursos, que son de todos. Sí, claro, y con eso también tendríamos que considerar que esta rendición de cuentas tendría que ser un ejercicio permanente, constante, y también, no sé si entre en el esquema de la mejora regulatoria como una visión también de evaluar las políticas públicas y las acciones de gobierno frente a los ciudadanos, el uso, por ejemplo, y distribución de los recursos y de los presupuestos que deben alcanzar para la mayoría, para los más que se puedan. Hay diferentes momentos para la rendición de cuentas. Uno es pues los informes, los cuales están establecidos en determinado tiempo en el cual estamos en este momento. Otro es la aplicación y la aprobación de los planes y presupuestos. Okay. Y por otro lado es también pues este acompañamiento permanente a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, en los que las personas también puedan estar interactuando de forma permanente en la toma de decisiones. ¿Ante quién se debe rendir cuentas? ¿Ante quién tiene obligación los representantes de los poderes públicos de rendir cuentas? Existen 3 tipos de rendición de cuentas. La vertical, que es la rendición de cuentas que responsabiliza a los funcionarios públicos ante el electorado y la ciudadanía que fueron electos. Existe la rendición de cuentas horizontal, que es la rendición que se da entre funcionarios y se refiere a las entidades fiscalizadoras, a los supervisores de auditoría en el manejo permanente de los recursos. Correcto. Y existe la rendición de cuentas diagonal, que es ese acompañamiento permanente de ciudadanos a través de los organismos que son autónomos y en los cuales podemos participar. Vertical, horizontal y diagonal en un momento determinado, que tiene que ver con este ejercicio de la rendición de cuentas, y que obviamente me llama la atención en esta visión vertical en la que, bueno, pues el responsable representante de un poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, pues tiene que subordinarse, no sé si lo digo bien, esa es la palabra correcta, tiene que someterse pues a la consideración de las y los ciudadanos, Betty Marmolejo, como lo refieres. Así es, y de hecho me voy a adelantar un poquito para el tema que estamos haciendo en la legislatura. Se está trabajando a través de la Comisión de Participación Ciudadana, de la cual soy parte, preside la diputada Graciela Juárez, un proyecto de actualización de la Ley de Participación Ciudadana en la que existen mecanismos justamente para pues también hacer valer este derecho y esta responsabilidad a la rendición de cuentas, y en la cual se están estableciendo, además de los mecanismos ya existentes como es el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, se está estableciendo también la revocación de mandato, claro. Se están estableciendo de forma ya permanente ante la ley el sistema de participación de consejos temáticos. Recientemente también estuve la semana pasada en la instalación o en la plenaria del Consejo de Educación, y ahí me comentaba la maestra Silvia Rivera, que es la presidenta, una persona con una trayectoria impresionante en el sector académico, que pues ellos ya también tienen una reglamentación interna, y que toda petición ciudadana que llega tiene una temporalidad de 20 días para ser analizada por el Consejo Ciudadano, por los especialistas, y las autoridades también tienen un periodo máximo de 3 meses para dar respuesta de qué sucedió con ello. ¿Hay obligación de que den respuesta? Hay obligación ya también para los concejales ciudadanos. Eso es lo que te iba a comentar, obligación, pero también hay sanciones cuando no se atiende al tema de la rendición de cuentas. Así es, y bueno, pues esto nos liga también a los presupuestos en base a resultados, una serie de mecanismos que existen y de los cuales la ciudadanía debe estar enterado, porque al final de cuentas son
nuestros recursos. Nuestros recursos son nuestros presupuestos y son lo que obviamente como ciudadanos en un momento determinado también definimos a propósito y con esta participación ciudadana del rumbo que debe tomar nuestra sociedad o nuestro estado, nuestro país, y con ello pues obviamente también esta responsabilidad de pues recae en buena medida de las y los ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué pasará si alguien dice, sabes que a mí no me interesa rendir cuentas, yo no voy a hablar de ese tema, yo tengo otros datos, yo no voy a hablar de ese tema, ¿qué pasa? Pues hay un dicho que puede causar gracia, pero dicen que si no participa no se queje. Sí, claro, sí, claro. Sí. Si no se queja, no se queje, ¿no? Ajá, exactamente. No se queje y obviamente pues implica la necesidad de que desde un punto de vista social, público, y te quería preguntar, y finalmente en esta dimensión, tú hablabas de 3 dimensiones, tiene que ver también con lo privado, digamos, un funcionario público que tiene que dar cuentas, que tiene que decir cómo están los programas, los presupuestos, las acciones, también tiene que tener y dar cuenta de su propio comportamiento personal. Sí, bueno, los funcionarios y los servidores públicos estamos obligados también a una rendición de informe anual, que es esta manifestación patrimonial, toda la declaración 3 de 3 que se conoce. Aquí en Querétaro 5 de 5. Así es, aquí en Querétaro 5 de 5, y bueno, pues son medidas de prevención, sobre todo para que no pues haya riesgo en el mal manejo de los recursos públicos. Y referías bien, ¿no? Para evitar también el camino de la corrupción o evitar el camino que conocimos muchos en otras historias, en otros momentos, de las raterías que de repente ocurrían también en el sector público y que bueno pues eran parte justamente de un sistema social político que obviamente se ha ido evidenciando y se han establecido ya mecanismos, herramientas, instrumentos de participación ciudadana para evitar precisamente este tipo de situaciones, y para ello la rendición de cuentas pues toma un papel relevante, mi querida Betty Marmolejo. Así, y bueno, y estar muy atentos, lo he dicho reiteradamente, los funcionarios, los servidores públicos estamos de paso, sabemos cuál es nuestro tiempo y la contratación que nos han hecho los ciudadanos para dar los mejores resultados, pero seguimos siendo ciudadanos y debemos de estar involucrados, por supuesto, y yo creo que participar en el desarrollo de Querétaro. Y que eso obviamente se vuelve parte de una práctica cotidiana, de una práctica ciudadana, de una responsabilidad social de los funcionarios, de los servidores públicos, pero también en la exigencia y obviamente en el balance que tenemos que hacer las y los ciudadanos frente a los gobiernos, frente a los ciudadanos todos los días. Y ahí está el verdadero poder. Claro. Hay un dicho muy importante también que dice que información es poder. Es poder, y sí, bueno, ya, muy bien, mi querida Betty Marmolejo, temas interesantes, importantes en esta reflexión también sociopolítica, ¿no? De lo que tiene que ver con este tema de la participación y derechos humanos, rendición de cuentas y derechos humanos, de la que nos ha ido platicando a lo largo justamente de estas intervenciones, mi querida diputada Betty Marmolejo Rojas. Que tengas buen día, Betty. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te leen? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué hacemos? Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, en el 442-251-9100, en la extensión 1045 en la legislatura del Estado. Aquí en la legislatura del Estado de Querétaro. Como siempre, gracias, Betty. Que tengas buen día. Gracias. Son las 8 de la mañana con 1 minuto, 8:01. Estamos buscando la manera también de hacer un enlace vía telefónica con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con Marco Cortés, que ayer acompañó, por cierto, al alcalde Luis Nava Guerrero en el marco de su 5º informe de gobierno. Bueno, estamos al pendiente y atentos, y más adelante también vamos a platicar en este mismo espacio informativo con el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, a propósito de los temas que tienen que ver con el desarrollo del campo queretano. La pausa y volvemos enseguida con más. Las noticias. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea.